Mucho antes de que se dijera que el sol jamás se ponía en el Imperio Británico, solo existía Inglaterra, un mosaico de frágiles reinos esculpidos por la guerra y asolado por el choque de las espadas. Pocos podrían haber imaginado que de esos campos fangosos y tribus fragmentadas surgiría un poder que un día extendería su influencia por una cuarta parte de la superficie terrestre y la población mundial. Pero todo imperio tiene un comienzo. Y la historia de Inglaterra no comienza con la conquista, sino con la supervivencia. El nacimiento de un reino. Corre el año 878 después de Cristo. Inglaterra aún no es sinónimo de poder. Es, en cambio, una tierra fragmentada de anglosajones, asediada por la implacable furia de los vikingos daneses. Los saqueadores marítimos han arrasado el campo, quemando aldeas, derrocando reyes y dispersando ejércitos. En el centro de todo esto se encuentra el rey Alfredo de Wessex, conocido más tarde en la historia como Alfredo el Grande. Cuando el caudillo vikingo Guthrum lanzó una brutal invasión, las fuerzas de Alfredo se desmoronaron. El rey fue expulsado de su trono y obligado a esconderse, refugiándose en las húmedas y brumosas marismas de Somerset. Allí, en el solitario refugio de la isla de Athelney, se convirtió en fugitivo. Sin embargo, incluso en el exilio, Alfredo se negó a rendirse. Mientras las cenizas de su reino se extinguían, comenzó a reconstruirlo lenta, silenciosa y metódicamente. Reunió a hombres leales de las aldeas que aún se atrevían a desafiar a los invasores. Los herreros reforjaban espadas rotas, los mensajeros llevaban órdenes secretas a través de los bosques y los campesinos juraban lealtad a un rey invisible pero en quien creían. Con la llegada de la primavera, Alfredo contraatacó. En mayo, su ejército recién reunido se enfrentó a las fuerzas de Guthrum en la batalla de Edington. La lucha fue feroz, con muros de escudos que se estrellaban y flechas que oscurecían el cielo. Pero la disciplina y la astucia de Alfredo prevalecieron. El ejército de Guthrum fue aniquilado. El líder vikingo se vio obligado a firmar el Tratado de Wedmore, que dividía Inglaterra entre anglosajones y nórdicos y establecía el Danelaw en el norte. Por primera vez en décadas reinaba la paz. Y a partir de esa paz, Alfredo comenzó a soñar con la unidad. Su legado no terminó con sus victorias. Su visión perduró a través de sus descendientes. Entre ellos se encontraba su nieto, Æthelstan, un gobernante destinado a culminar la obra de Alfredo. Cuando Æthelstan ascendió al poder en el año 924 después de Cristo, Inglaterra aún se encontraba dividida y desgarrada por reyes rivales y enclaves vikingos que se negaban a someterse. Desde las azotadas colinas de Northumbria hasta las ciudades fortificadas de Mercia, la tierra era un campo de batalla de ambición y traición, pero Æthelstan fue implacable. Forjó alianzas donde otros veían enemigos y movilizó rápidamente sus ejércitos, atacando el centro del poder vikingo. En el año 927 después de Cristo, su campaña culminó con la conquista de Northumbria, unificando por primera vez los territorios ingleses bajo una sola corona. Por ello, la historia recuerda a Æthelstan como el primer rey de toda Inglaterra, el hombre que convirtió el frágil sueño de Alfredo en realidad. De estos comienzos nació una nación, pero incluso cuando Inglaterra alcanzó su unidad, su mirada comenzó a dirigirse hacia el exterior. 2 siglos después, la inquieta ambición de los reyes ingleses no había cesado. Las guerras dentro de la isla se habían apaciguado, pero al otro lado del mar de Irlanda, se vislumbraba una nueva oportunidad y una nueva conquista. Corre el año 1171 después de Cristo y el trono lo ostenta ahora el rey Enrique II, un monarca de ambición sin parangón y férrea determinación. Su dominio se extiende desde las frías costas de Normandía hasta las onduladas colinas de Inglaterra. Pero la sed de poder de Enrique va aún más allá, pues Irlanda se convierte en su siguiente objetivo. En la primavera de ese año, Enrique II reunió a su séquito de caballeros y soldados, hombres curtidos por años de batalla en Francia. Sus barcos surcan las olas mientras navegan desde Inglaterra hasta Waterford, con sus estandartes ondeando al viento salado. Cuando Enrique pisa suelo irlandés, no pierde tiempo. Mensajeros recorren la isla a toda prisa llevando sus exigencias, someterse al rey de Inglaterra o afrontar su ira. Los jefes irlandeses están divididos. Algunos se resisten, otros ven ventajas en la alianza.
Pero la Iglesia ofrece una solución. En el Sínodo de Cashel, una asamblea de obispos y clérigos reconoce a Enrique como señor de Irlanda, otorgando a su conquista legitimidad divina. La corona inglesa ha encontrado su primera colonia. Irlanda, aunque nunca completamente sometida, marca el primer paso en la larga marcha de Inglaterra hacia el imperio. Las semillas de la expansión han sido sembradas, semillas que un día germinarán en un dominio global. Un siglo después, los vientos de ambición vuelven a soplar hacia el oeste. Para 1277, el rey Eduardo I había puesto sus ojos en Gales. Para Eduardo, Gales es más que un vecino. Es un desafío a su autoridad y un recordatorio de que la corona inglesa aún no es absoluta. Gales se había resistido durante mucho tiempo al dominio extranjero, y su pueblo, guiado por sus propios príncipes, defendía con vehemencia su independencia. Pero Eduardo comprendía el arte de la dominación a través de la permanencia. La primera guerra galesa comenzó ese mismo año. Los ejércitos ingleses marcharon hacia Gwynedd, el centro de la resistencia galesa. Las batallas fueron brutales, libradas en bosques y valles empapados de lluvia y sangre. El príncipe Llywelyn ap Gruffudd, el último príncipe legítimo de Gales, se enfrentó al poderío de Eduardo. A pesar de su valentía, Llywelyn se vio obligado a someterse y Eduardo exigió su lealtad. Pero la conquista de Eduardo no se basaba únicamente en la victoria. Construyó un anillo de hierro con castillos en Caernarfon, Conwy y Harlech. Estas fortalezas no eran meros símbolos de autoridad, eran pilares del dominio inglés que vigilaban una tierra sometida. Aún así, el espíritu galés se negaba a morir. En 1282, la rebelión resurgió con fuerza en la Segunda Guerra Galesa. La lucha fue desesperada y sangrienta, pero el destino se tornó cruel. Llywelyn muere en batalla y Gales cae. Con la conquista completada, Gales queda sometida a Inglaterra como territorio vasallo. La corona inglesa ahora controla toda la isla, pero la paz no duraría. Los siglos XIV y XV pondrían a prueba a Inglaterra como nunca antes. En 1337 se desató un conflicto que se prolongaría durante más de un siglo, la infame Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Comenzó como una disputa dinástica, con reyes ingleses reclamando el trono francés, pero pronto se convirtió en algo mucho mayor, un choque de naciones, de orgullo y de destino. La guerra agotó el tesoro de Inglaterra y diezmó sus ejércitos. Aunque los ingleses obtuvieron victorias legendarias en Crécy, Poitiers y Agincourt, no pudieron conservar sus conquistas para siempre. En 1453, tras 116 años de guerra, el sueño de una Francia inglesa se derrumbó. El imperio que pudo haberse desvanecido entre las llamas, pero el tormento de Inglaterra no había terminado. En 2 años, la isla se vio nuevamente sumida en el caos. Dinastías rivales, como la Casa de Lancaster y la Casa de York, se enfrentaron en una brutal guerra civil conocida como la Guerra de las Rosas. Durante 3 décadas, Inglaterra se desgarró. Familias se dividieron, reyes fueron coronados y derrocados, y la sangre de la nobleza tiñó la tierra. Cuando la situación se estabilizó en 1487, los Lancaster se alzaron con la victoria. Enrique VII ascendió al trono, dando inicio a la dinastía Tudor, una familia de gobernantes que cambiaría la historia de Inglaterra para siempre. Mientras la corona se estabilizaba en Inglaterra, el mundo exterior comenzaba a llamar. En 1492, un marinero llamado Cristóbal Colón cruzó un océano inexplorado y desembarcó en las Bahamas, revelando a Europa la existencia de un vasto mundo nuevo. El descubrimiento dio inicio a una era de exploración, y las naciones europeas se apresuraron a reclamar su parte de este paraíso recién descubierto. La corona inglesa observaba con creciente interés. Al otro lado del Atlántico se vislumbraban la oportunidad y la fortuna. Entre quienes lo vislumbran con mayor claridad se encuentra un navegante italiano llamado Giovanni Caboto, conocido por los ingleses como John Cabot. Cabot cree que navegando hacia el oeste podrá encontrar una ruta directa a Asia, la tierra de la seda, las especias y riquezas inimaginables. Presenta su visión al rey Enrique VII, quien le concede una cédula real, permiso para explorar y reclamar nuevas tierras para la corona inglesa. En mayo de 1497, Cabot zarpó de Bristol a bordo de un pequeño barco llamado Matthew, con una tripulación de tan solo 18 hombres.
El Atlántico se extiende ante ellos mientras las tormentas azotan sus velas, la brújula tiembla y el miedo se apodera de los corazones de la tripulación. Sin embargo, Cabot persevera, impulsado por la misma ambición que una vez llevó a Alfredo a reclamar su reino, el ansia de descubrir, de resistir y de dejar huella en el mundo. Semanas después, la Tierra emerge de la niebla. La costa de lo que hoy es Terranova, Canadá. Cabot iza la bandera inglesa en sus costas. Se trata de un comienzo modesto, fácilmente pasado por alto en su momento, pero la historia lo recordaría como el primer paso de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Un pequeño acto que un día se convertiría en el mayor imperio que el mundo jamás haya conocido. La era de los descubrimientos y la reforma. Tras semanas y semanas en alta mar, entre tormentas y niebla, hambre e incertidumbre, el 24 de junio de 1497 amaneció con una visión asombrosa. Desde la cubierta del Matthew, John Cabot y su exhausta tripulación escudriñaron el horizonte. Allí, entre la bruma matutina, los hombres gritaron incrédulos. Contra todo pronóstico, habían llegado al borde de un mundo que Europa aún no había cartografiado ni imaginado. El barco de Cabot se acercaba a la deriva y la costa rocosa apareció ante sus ojos. No era el legendario paso a Asia que había anhelado, sino algo completamente nuevo. El litoral se extendía infinitamente de norte a sur, bordeado de bosques y ríos que brillaban bajo el sol de verano. Había desembarcado en algún punto de la costa oriental de lo que más tarde se llamaría Norteamérica, en una región que llegaría a conocerse como Terranova, literalmente la tierra recién descubierta. Cabot y su tripulación habían llegado a un mundo intacto por ojos europeos. Era vasto, misterioso y rebosante de promesas y peligros. Pronto se toparon con los pueblos Beothuk y Micmac, cuyos ancestros habían vivido allí durante milenios. Según Cabot, eran pueblos desconocidos, pero para ellos los desconocidos eran los forasteros. Eran hombres pálidos, vestidos con ropas pesadas, armados con hierro y superstición. Cabot desembarcó y en un gesto que resonaría a través de los siglos, plantó la bandera de Inglaterra en la tierra. La cruz carmesí ondeaba sobre los acantilados, símbolo de dominio sobre una tierra que Inglaterra ni comprendía ni controlaba. Nadie sabe cuánto tiempo permaneció Cabot, días, quizás semanas. Cartografió pequeños tramos de costa y se maravilló ante los mares repletos de bacalao, un descubrimiento que para Inglaterra representó una oportunidad única. Cuando el Matthew regresó a Bristol en agosto de 1497, Cabot fue aclamado como un héroe. Sonaron las campanas, la multitud lo aclamó y el rey Enrique VII lo recompensó con oro y fama. Inglaterra había encontrado algo más allá de los mares occidentales y el sueño de una ruta occidental hacia Asia ardía con más fuerza que nunca. Animado por el éxito, Cabot partió de nuevo en 1498 con 5 barcos y una ambición aún mayor. El rey esperaba encontrar una ruta a Asia o establecer un territorio firme en el Nuevo Mundo. La expedición se perdió en el Atlántico, engullida por las tormentas y el paso del tiempo. Algunos dicen que Cabot llegó de nuevo a América y pereció. Otros, que los barcos naufragaron. Su destino sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. El explorador que abrió la puerta al imperio solo para desaparecer tras ella. Sin embargo, su descubrimiento sembró una idea, que Inglaterra, pequeña y azotada por la lluvia, podía mirar más allá de sus costas. Una idea que un día definiría a una nación. La siguiente gran transformación provino del trono. A principios del siglo XVI, Enrique VIII reinaba y su matrimonio con Catalina de Aragón aseguró la alianza con la poderosa España, y durante un tiempo todo pareció ir bien. Pero el rey anhelaba un hijo, un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía Tudor. Catalina le dio una sola hija que sobrevivió, la princesa María. Esto, entretanto, significó inestabilidad y la amenaza de una guerra civil. Convencido de que su matrimonio estaba maldito, Enrique exigió al Papa que lo anulara. Pero el Papa, presionado por el poderoso sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, se negó. Por primera vez, la voluntad de Enrique fue desafiada no por ejércitos, sino por la fe. Furioso y desesperado, Enrique rompió con Roma. El Acta de Supremacía de 1534 rompió todos los lazos con la Iglesia Católica.
convirtiendo a Enrique en cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Fue en la rebelión y la reinvención donde comenzó la reforma inglesa. La fe, una vez fracturada, no se repara fácilmente. La búsqueda de herederos de Enrique se convirtió en una historia de traición y sangre. Esposas se casaron y murieron, entre ellas Ana Bolena y Catalina Howard, víctimas del alma inquieta de un rey. Tras su muerte, Inglaterra quedó dividida entre católicos y protestantes. Su hija María I, hija de Catalina, ascendió al trono y juró restaurar la antigua fe con fervor. Cientos de personas fueron ejecutadas y se ganó un apodo que la historia jamás olvidaría: María la Sanguinaria. Sin embargo, su reinado fue breve. A su muerte, la corona pasó a su hermanastra Isabel I, destinada a redefinir el papel de Inglaterra en el mundo. Cuando Isabel ascendió al trono en 1558, Inglaterra se encontraba sumida en la incertidumbre, pero Isabel no era una gobernante cualquiera. Su voluntad era firme como el acero. En 1559 reafirmó el Acta de Supremacía, proclamándose gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra. Una vez más, Inglaterra se distinguió por su espíritu protestante, independiente y desafiante. Más allá de sus costas surgían imperios. España gobernaba vastos territorios en América, ricos en oro robado. Portugal prosperaba gracias al azúcar y la esclavitud en Brasil. Francia reclamaba Canadá y Florida. La carrera por el imperio había comenzado, e Inglaterra, que en su momento llegó tarde, ahora estaba decidida a participar. Para desafiar a España, Isabel necesitaba el mar. Su armada era pequeña, así que recurrió a corsarios, hombres audaces y codiciosos, con licencia para saquear en nombre de Inglaterra. Se les conocía como los lobos de mar. Entre ellos se encontraba John Hawkins, un hombre que marcaría el destino de Inglaterra para bien y para mal. Antaño, un asesino convicto encontró la redención en la Marina Real y fortuna en el comercio de esclavos. En 1562, Hawkins navegó hacia África Occidental, capturó a 300 cautivos y los vendió en el Caribe a cambio de perlas, azúcar y oro. Su éxito le granjeó el favor real e incluso el título de caballero. Pero el afán de lucro engendra hambre. Hawkins regresó con flotas más grandes, saqueando aldeas y aliándose con reyes locales para capturar a cientos más. Sus viajes sentaron las bases de un comercio de vidas humanas que mancharía el imperio inglés durante siglos. En ese momento, el océano se había convertido en escenario de conquistas y el precio de la ambición comenzaba a hacerse evidente. El amanecer de la civilización. El 7 de febrero de 1568, John Hawkins, un ambicioso marino inglés con el corazón endurecido por el afán de lucro y el peligro, zarpó a través del océano Atlántico. Sus barcos crujían bajo el peso de la miseria humana, transportando a cientos de africanos esclavizados, con destino a las colonias españolas. Estos hombres, mujeres y niños habían sido arrancados de sus hogares, encadenados bajo cubierta y arrojados a una oscuridad que parecía no tener fin. Los vientos del Atlántico traían consigo no solo el olor a sal y lluvia, sino también los ecos de gritos humanos. Para Hawkins era otro viaje de negocios, una transacción macabra que llenaría sus arcas y expandiría el alcance de Inglaterra en el despiadado escenario del comercio mundial. Para aquellos atrapados bajo cubierta, era un viaje hacia la desesperación. Cuando los barcos ingleses llegaron a la provincia de Margarita, frente a la costa de Sudamérica, Hawkins comenzó su macabra labor. Allí vendió a una parte de sus cautivos intercambiando carne por fortuna. Otros fueron vendidos en Bárbara, otro asentamiento español donde la codicia primaba sobre la conciencia. Cada trato que cerraba afianzaba su reputación como pionero de la participación inglesa en el comercio transatlántico de esclavos. Pero no todos los puertos eran acogedores. En Río de la Hacha, el gobernador español, ferozmente leal a la corona, le negó a Hawkins el permiso para comerciar. Su mensaje era claro: los ingleses no eran bienvenidos en territorio español. La respuesta de Hawkins fue igualmente clara y despiadada. Junto con su segundo al mando, Francis Drake, ambos abrieron fuego contra la residencia del gobernador y el estruendo de los cañones resonó en el aire húmedo de la costa. El humo llenó el cielo mientras las fuerzas inglesas asaltaban la ciudad, tomando el control y vendiendo a sus cautivos por la fuerza. La violencia marcó un nuevo punto de inflexión para las ambiciones de Inglaterra.
una declaración de que ya no se doblegaría pacíficamente ante la supremacía española en los mares. Sin embargo, mientras Hawkins contaba sus ganancias, se sembraban las semillas de la venganza. El destino, al parecer, aguardaba más allá del horizonte. Mientras Hawkins y su flota emprendían la retirada hacia España, una tormenta descomunal azotó el Caribe. Los vientos aullaban como espíritus vengativos, desgarrando velas y destrozando mástiles. Desesperado por ponerse a salvo, Hawkins buscó refugio en el puerto español de San Juan de Ulúa, en la costa de México. Allí, bajo el pesado silencio de una tensa diplomacia, ingleses y españoles acordaron entablar conversaciones de paz. Pero la calma era solo una ilusión. Los cañones españoles estallaron sin previo aviso, su estruendo atronador rasgando el cielo. Las balas de cañón silbaron por el aire, impactando contra los barcos ingleses y haciéndolos añicos. El agua se tiñó de rojo mientras el caos se apoderaba del puerto. Los ingleses, superados en número y acorralados, lucharon desesperadamente por sobrevivir. La flota de Hawkins maniobró entre la tormenta de hierro y fuego, devolviendo las descargas con precisión. El humo cubrió el mar mientras las llamas consumían los mástiles. Hawkins se enfrentó a una terrible disyuntiva: retirarse o morir esclavizado en una galera española. 114 de sus hombres fueron capturados. Encadenados y maltrechos, jamás volverían a ver Inglaterra. Pero Hawkins, junto con un pequeño grupo de supervivientes, entre ellos Francis Drake, que escapó del infierno, regresaron a Inglaterra maltrechos pero no derrotados. Hawkins no solo traía consigo una cuantiosa ganancia, sino algo mucho más peligroso: un odio ardiente hacia España. Esta traición en San Juan de Ulúa encendería una disputa que pronto se extendería por naciones enteras, una disputa que moldearía el futuro de los imperios. Para 1577, Inglaterra se encontraba en una encrucijada. Su sed de gloria y riqueza era insaciable. Una vez más, la reina Isabel I recurrió a los mares y a un nombre familiar: Francis Drake, el hombre que una vez había escapado de la muerte junto a Hawkins. Pero esta vez su misión era mucho mayor. Isabel envió a Drake a buscar una nueva ruta comercial hacia Asia, una que evitara las aguas controladas por España. El mundo, aún medio cartografiado y medio misterioso, lo aguardaba. La flota de Drake desafió los gélidos vientos del Atlántico Sur y las mortíferas tormentas del Cabo de Hornos. Las olas se alzaban como catedrales y los hombres luchaban por sobrevivir mientras la bruma salada les cegaba. Aún así, Drake se mantuvo firme. Sus hombres lo siguieron con una fe casi religiosa y finalmente emergieron del estrecho de Magallanes hacia el infinito e inexplorado Océano Pacífico. El mar se extendía vasto y silencioso ante ellos. Navegando hacia el norte a lo largo de la costa de Sudamérica, pasaron junto a picos volcánicos y bosques vírgenes, hasta entonces desconocidos para Europa. Meses después, llegaron a las doradas colinas y tranquilas bahías que hoy conforman California. Allí, Drake reclamó la tierra para Inglaterra, bautizándola como Nova Albion, ahora conocida como Nueva Inglaterra. Al izarse la bandera de San Jorge en la costa, su tripulación creyó estar presenciando el amanecer del destino de Inglaterra en ultramar. Drake prosiguió su viaje a través del Pacífico hasta las Islas de las Especias, cuna de las riquezas más codiciadas del mundo, como el clavo, la nuez moscada y la canela. En medio de selvas tropicales, comerció pacíficamente con los gobernantes locales y su barco, el Golden Hind, se convirtió en un símbolo de la ambición inglesa. El viaje de regreso fue brutal. Enfermedades, hambre y tormentas asolaron cada legua del Océano Índico y alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, tras casi 3 años en el mar, en septiembre de 1580, Drake regresó a Inglaterra victorioso, convirtiéndose en el primer inglés en circunnavegar el globo. La reina Isabel lo nombró caballero, y cuando su espada rozó su hombro, los sueños imperiales de Inglaterra resurgieron a su lado. El éxito de Drake encendió nuevas visiones de conquista. En 1584, Isabel otorgó a Sir Walter Raleigh una carta real para establecer la primera colonia inglesa al otro lado del Atlántico. Raleigh envió colonos a la isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. 100 hombres construyeron un fuerte, comerciaron con las tribus locales y soñaron con un nuevo mundo inglés. Pero las enfermedades, el hambre y los conflictos transformaron la esperanza en desesperación.
Cuando Drake llegó poco después, los supervivientes suplicaron regresar a casa. Para 1586, la colonia estaba abandonada. Raleigh lo intentó de nuevo en 1587, enviando 118 colonos, pero cuando los barcos de suministros regresaron años después, Roanoke estaba vacía. Solo quedaba una palabra, grabada en un poste: Croatoan. El misterio de la colonia perdida perseguiría a Inglaterra durante generaciones. Mientras Inglaterra flaqueaba en el extranjero, el peligro se cernía en casa. El rey Felipe II de España, amo del imperio más rico del mundo, lanzó una armada para conquistar Inglaterra y restaurar el dominio católico. La flota española, con 130 navíos y 30.000 hombres, llenó el Canal de la Mancha. Contra ellos, los comandantes de Isabel I, Francis Drake y Charles Howard, lideraban navíos más pequeños y veloces. Atacaban y desaparecían, hostigando al enemigo como lobos entre gigantes. Entonces llegó la jugada más audaz de Inglaterra: brulotes incendiados que fueron enviados a la deriva hacia la armada anclada. El pánico se extendió y los españoles rompieron la formación, y en la batalla de Gravelines, la artillería inglesa arrasó sus filas. Las tormentas culminaron lo que el fuego de cañón había comenzado. La mitad de la flota española se perdió. Inglaterra había triunfado y su camino hacia el imperio parecía imparable. Pero más cerca de casa, la conquista tomó una forma más oscura. En Irlanda, el dominio inglés apenas se extendía más allá de la empalizada alrededor de Dublín. Los señores gaélicos, orgullosos e independientes, resistieron la autoridad extranjera. En 1594, Hugh O'Neill, conde de Tyrone, se alzó en armas junto a Hugh O'Donnell de Tyrconnell, dando inicio a la Guerra de los 9 años. Durante casi 10 años, Irlanda fue devastada por la guerra y los soldados ingleses lucharon entre el barro y el fuego, enfrentándose a feroces guerreros irlandeses que conocían bien la tierra y atacaban sin previo aviso. En 1601, refuerzos españoles desembarcaron en Kinsale, ofreciendo esperanzas de victoria, pero los irlandeses fueron aplastados. Para 1603, la rebelión había terminado. Irlanda yacía derrotada, sus tierras reclamadas, su pueblo subyugado. El poder de Inglaterra se extendía ahora más allá que nunca, con sus barcos dominando los mares y sus ejércitos imponiendo la voluntad de la corona. Sin embargo, bajo ese triunfo se cernía la sombra de lo que estaba por venir. Un ansia de expansión, una sed de control y las primeras grietas en un imperio construido sobre la conquista y la fe. Las semillas del dominio. Tras casi una década de guerra brutal, los irlandeses finalmente depusieron las armas ante el poderío de la corona inglesa. Lo que comenzó como una resistencia desafiante por la libertad terminó en agotamiento y rendición. El Tratado de Mellifont trajo una paz frágil. Los rebeldes fueron indultados, algunos conservaron sus tierras y se incluyeron promesas de libertad religiosa limitada en sus términos. Pero tras la tinta, la conquista continuó. En los años que siguieron, la corona inglesa pasó de las espadas a las palabras y la fe. El gaélico, la esencia de la identidad irlandesa, fue expulsado de las escuelas, los tribunales y las iglesias. El catolicismo fue reprimido y su culto forzado a la clandestinidad. Irlanda sería transformada a imagen y semejanza de Inglaterra, dejando de ser tierra de reyes y poetas celtas para convertirse en tierra de terratenientes ingleses y sacerdotes anglicanos. Por primera vez Irlanda no solo fue conquistada, sino también reprogramada. Y al otro lado del mar, la ambición de Inglaterra se había extendido mucho más allá de sus costas. Al amanecer del siglo XVII, Inglaterra volvió a mirar hacia el Nuevo Mundo. El rey Jacobo I otorgó una carta real a la Compañía de Virginia de Londres con la misión de encontrar riquezas, tierras y una ruta hacia el Pacífico. En un frío día de diciembre, 104 colonos, entre caballeros, jornaleros y aventureros, zarparon del Támesis. Meses después, el 13 de mayo de 1607, desembarcaron en una península pantanosa de Norteamérica. La llamaron Jamestown en honor a su rey. Los colonos quedaron maravillados por bosques milenarios y ríos cristalinos. Parecía un paraíso hasta que este se convirtió en su perdición. El primer verano destrozó sus sueños, se agotaron las provisiones, las cosechas se perdieron y los colonos tuvieron que buscarse la vida como raíces, serpientes e incluso ratas.
Los problemas con la Confederación Powhatan, la nación nativa que gobernaba la región, se agravaron. El comercio dio paso a incursiones y represalias. A pesar de todo, el capitán John Smith mantuvo unida la colonia con pura voluntad, pero cuando resultó herido y se vio obligado a regresar a Inglaterra en 1609, se desató el caos. Lo que siguió sería recordado como la época de la hambruna. Aquel invierno fue implacable. Los ríos se congelaron y dentro del fuerte de madera, los colonos quemaron sus muebles para sobrevivir. Comieron caballos, perros e incluso cuero hervido. Para la primavera solo quedaban 60 de los 500 colonos. Sin embargo, Jamestown no murió. En 1610, John Rolfe llegó con semillas de tabaco robadas de las colonias españolas. La cosecha prosperó. El tabaco se convirtió en la salvación de Jamestown. Sus ganancias atrajeron a nuevos colonos y aseguraron el primer asentamiento duradero de Inglaterra en el Nuevo Mundo. El matrimonio de Rolfe con Pocahontas, hija del jefe Powhatan, alivió brevemente los problemas. El imperio inglés había echado raíces. Mientras Jamestown luchaba por sobrevivir, otro inglés buscaba fortuna en Oriente. William Hawkins zarpó de Plymouth a bordo del Héctor al mando de 3 barcos con destino a la India. Tras sobrevivir a las tormentas en el Cabo de Buena Esperanza, llegó a Surat, un próspero puerto del imperio mogol, gobernado por el emperador Jahangir. Llamado a Agra, Hawkins se presentó ante una de las cortes más magníficas del mundo. Nobles ataviados con túnicas de seda, elefantes enjollados y fuentes perfumadas con agua de rosas. Portando regalos y relatos de la lejana Inglaterra, se ganó el favor de Jahangir. El emperador concedió a la Compañía de las Indias Orientales su primer puesto comercial en Surat, la primera base de operaciones de Inglaterra en la India. En 1615, Sir Thomas Roe llegó para fortalecer ese vínculo. En la resplandeciente corte de Jahangir presentó una carta del rey Jacobo I y obsequios de artesanía inglesa, relojes, plata y telas finas. La diplomacia de Roe propició un comercio duradero entre Inglaterra y los mogoles. Sus informes a Inglaterra hablaban de la inmensa riqueza de la India, que Inglaterra estaba decidida a reclamar. De vuelta a casa, no todos prosperaron. Mientras los comerciantes se enriquecían con el tabaco y las especias, la división religiosa se profundizaba. El rey Jacobo exigió conformidad con la Iglesia de Inglaterra, pero los puritanos se negaron. Perseguidos y exiliados, soñaban con una nueva tierra donde pudieran practicar su religión libremente. En julio de 1620 se prepararon 2 barcos, el Mayflower y el Speedwell. Tras el fracaso del Speedwell, el Mayflower zarpó solo. La travesía fue brutal. Las tormentas azotaron el barco, vientos helados aullaban entre las cubiertas. Las familias se acurrucaban en la oscuridad mientras el agua de mar se filtraba por el casco. Cuando una tormenta partió la viga maestra, un simple tornillo de hierro los salvó. Tras 66 días avistaron tierra, Cabo Cod, pero el alivio duró poco. El invierno llegó con una fuerza devastadora. Las enfermedades y el frío se cobraron la mitad de su tripulación. Sin embargo, los que sobrevivieron perseveraron, construyeron, rezaron y volvieron a empezar. De su lucha surgió la colonia de Plymouth, un frágil faro de fe y esperanza en los confines de un mundo inmenso y salvaje. Pero la historia algún día le recordaría al mundo que ningún imperio dura para siempre. Fuego a través de los mares. Poco después de la fundación de Plymouth, la ambición de Inglaterra se dirigió al sur, hacia las resplandecientes islas del Caribe. Entre quienes lideraron esta expansión se encontraba el capitán Thomas Warner, un hombre de mar impulsado por el afán de conquistar el imperio. El 28 de enero de 1624, Warner y sus hombres desembarcaron en la exuberante isla de San Cristóbal. Al principio, construyeron sencillas chozas y plantaron tabaco, el nuevo oro del Atlántico. Pero la isla ya era hogar de los Kalinago, quienes observaban a los recién llegados desde la arboleda, silenciosos y recelosos. Cuando un barco francés llegó en 1625 al mando de Pierre Belin de Snambuc, Warner tomó una decisión calculada: la alianza. Ingleses y franceses se repartieron la isla, acordando defenderse de la amenaza indígena que ambos temían. Bajo esa frágil paz, la violencia se gestaba. Bajo las estrellas, el líder Kalinago Tegremante reunió a sus guerreros.
Sus tambores resonaban al compás de las olas, anunciando que atacarían con la siguiente luna llena para reclamar su hogar. Pero la traición venía de dentro. Barbe, una joven arawak esclavizada entre ellos, alertó a los europeos. Al amanecer, los Kalinago fueron emboscados. Los mosquetes resonaron en la oscuridad. Entre 100 y 200 fueron masacrados mientras dormían. Los supervivientes huyeron o fueron esclavizados. Al alba, la matanza continuó. Miles fueron perseguidos y sus cuerpos arrojados a los ríos. Las aguas de San Cristóbal se tiñeron de rojo, y desde ese día se la conoció como Punta Sangrienta. Pero con la isla despoblada no quedaba nadie para trabajar los campos. Para abastecer las plantaciones, los colonos recurrieron a África. Pronto llegaron barcos con sus bodegas repletas de personas, hombres, mujeres y niños arrancados de sus hogares para trabajar y morir bajo el sol tropical. Lo que comenzó en una isla se convirtió en el vasto y brutal motor del imperio, el comercio transatlántico de esclavos. Desde San Cristóbal, el poder de Inglaterra se extendió rápidamente. Barbados fue reclamada en 1625, Nevis en 1627 y Montserrat y Antigua en 1632. Cada isla se convirtió en una joya de la corona imperial y en un campo de lucro construido sobre el sufrimiento. Mientras tanto, al otro lado del océano, otro movimiento comenzaba. Cuando Carlos I ascendió al trono, gobernó por derecho divino, un rey, una iglesia, una fe. Los puritanos que se le oponían fueron silenciados, encarcelados o exiliados. En 1630, John Winthrop lideró 11 barcos desde la isla de Wight, rumbo al Nuevo Mundo. Su sueño era una ciudad sobre una colina, una comunidad piadosa en medio del desierto. Fundaron la colonia de la Bahía de Massachusetts, una comunidad unida por la fe y un propósito. Durante la década siguiente, 20.000 puritanos los siguieron en la Gran Migración, extendiéndose por Nueva Inglaterra. Sin embargo, incluso entre los fieles, la disidencia creció. Thomas Hooker buscó mayor libertad en Connecticut. Roger Williams huyó de la persecución para encontrar en Rhode Island un refugio para la conciencia. Los puritanos habían buscado la libertad, pero su propia fe pronto pondría a prueba sus límites. Mientras los puritanos huían del dominio anglicano, los católicos ingleses encontraron refugio bajo la Carta de Lord Baltimore para Maryland, una colonia que recibió su nombre en honor a la reina Henrietta María. En 1634, los barcos Ark y Dove desembarcaron en St. Mary's City, fundada sobre una idea radical, que protestantes y católicos podían vivir en paz. Fue una luz en una época oscurecida por el fanatismo. En Escocia, el intento de Carlos de imponer el culto anglicano provocó una revuelta. 20.000 soldados ingleses marcharon hacia el norte y se encontraron con 16.500 covenanters escoceses armados con fe y acero. En Berwick se enfrentaron a ambos lados de la frontera, con la lluvia cayendo sobre el frío hierro. Ninguno de los dos bandos disparó un solo tiro y Carlos se retiró. Al otro lado del mar, la conquista adoptó una forma más silenciosa. Los agentes de la Compañía de las Indias Orientales, Francis Day y Andrew Cogan, desembarcaron en la costa de Coromandel, en la India, y obtuvieron tierras de los gobernantes locales para construir un pequeño fuerte. Lo llamaron Fuerte San Jorge, la semilla de la que algún día brotarían Madrás y la India británica. En Irlanda, viejas heridas volvieron a sangrar. Los colonos ingleses y escoceses se habían apoderado de tierras católicas. El resentimiento se convirtió en rebelión. En 1641, nobles irlandeses liderados por Rory O'More y Phelim O'Neill atacaron prematuramente, y el caos se apoderó de la isla. En Portadown, colonos protestantes fueron arrojados desde un puente al río helado. Cientos perecieron. La represalia fue rápida e implacable. Las masacres de católicos en Island Maggie y Rathlin convirtieron Irlanda en un cementerio de venganza. En desafío, los señores católicos formaron la Confederación de Kilkenny, jurando fe a Roma y lealtad a la corona, con la esperanza de forjar una Irlanda libre y fiel. Pero Inglaterra se precipitaba hacia la guerra civil. Su sueño pronto sería engullido por la misma tormenta. Desde las costas ensangrentadas de San Cristóbal hasta los ríos helados de Irlanda, el Imperio Británico tomaba forma como un imperio nacido de la fe y la ambición, la crueldad y la convicción.
El sol se alzaba sobre los dominios de Inglaterra, pero tras cada amanecer llegaría una sombra, y pronto el imperio aprendería que sus batallas más feroces no se libraron a través de los mares, sino dentro de su propia alma. El rey, el puritano y el imperio. En una fría y gris mañana, el rey Carlos primero abandonó el palacio de Whitehall con un único propósito: atacar a quienes lo desafiaban. Durante años había gobernado por derecho divino, creyendo que los reyes solo respondían ante Dios. Pero en el Parlamento, una nueva creencia había echado raíces: que ningún hombre, ni siquiera un rey, estaba por encima de la ley. Aquella mañana, Carlos entró en la Cámara de los Comunes con guardias armados, buscando a 5 hombres acusados de traición: John Pym, John Hampden, Denzil Holles, Arthur Haselrig y William Strode. Los escaños estaban vacíos. Los 5 habían huido. Por primera vez, el Parlamento desafió a su rey en su propia cámara. Carlos se marchó humillado, con su autoridad quebrantada, mientras los londinenses salían a las calles clamando por los derechos del Parlamento. La tormenta había comenzado. En un último intento por la paz, el Parlamento envió al rey un manifiesto para una nueva Inglaterra. Se llamaba Las 19 Proposiciones. Exigía que los asuntos públicos se debatieran en el Parlamento, que se erradicara la influencia católica y que los 5 acusados fueran absueltos de traición. Aceptar supondría el fin de la monarquía tal como la conocía Carlos. Su respuesta fue inmediata: no a todas estas exigencias. Ante esta negativa, Inglaterra se dividió entre realistas, partidarios del rey, y parlamentarios, partidarios del pueblo. Con la llegada del otoño, el repicar de los tambores resonó por las colinas inglesas. Los granjeros se convirtieron en soldados. Las familias se dividieron. El rey izó su estandarte en Nottingham. El ejército del Parlamento, al mando del conde de Essex, se levantó para enfrentarlo. Su primer choque tuvo lugar en Edgehill. Bajo un amanecer rojizo, la caballería del príncipe Ruperto cargó con una velocidad deslumbrante, dispersando el flanco del Parlamento. Pero la disciplina triunfó donde flaqueó el orgullo. Los hombres de Cromwell se reagruparon, haciendo retroceder a los realistas. Cuando se disipó el humo, ninguno de los bandos había vencido, solo quedaban sangre y agotamiento. La guerra había comenzado de verdad. Al principio, la causa del rey parecía triunfar con las victorias en Braddock Down y Stratton y la captura de Bristol. Pero la suerte cambió en Marston Moor en 1644, donde los Ironsides de Oliver Cromwell aniquilaron al ejército realista. El norte cayó en manos del Parlamento y el antiguo orden inglés se desmoronaba. En Naseby la guerra llegó a su fin. El nuevo ejército modelo de Cromwell se enfrentó a la élite del rey. La caballería de Rupert cargó una vez más, pero Cromwell contraatacó con eficacia. El ejército realista fue aplastado y las cartas del rey, confiscadas de su carruaje, revelaron súplicas secretas a las autoridades católicas. Carlos se convirtió entonces en prisionero de su propio pueblo. En Westminster Hall, Carlos fue juzgado por traición, siendo el primer rey inglés juzgado por sus súbditos. Rechazó la autoridad del tribunal declarando: «Ningún tribunal humano tiene derecho a juzgarme». Pero el veredicto ya estaba escrito. A la mañana siguiente subió al cadalso frente a Whitehall mientras caía el hacha, y con ello la era de la monarquía divina. Inglaterra era ahora una mancomunidad bajo el mando de Oliver Cromwell. Cromwell se veía a sí mismo como un instrumento de Dios, decidido a purgar el pecado y el catolicismo. En 1649 desembarcó en Dublín para aplastar la Confederación Irlandesa. En Drogheda, sus tropas masacraron a 3.500 hombres, mujeres y sacerdotes. En Wexford hicieron lo mismo. Para 1653, Irlanda yacía en ruinas, con sus tierras confiscadas y su fe proscrita, después de que el orden divino de Cromwell se hubiera instaurado mediante el terror. Cuando Escocia coronó a Carlos II, Cromwell avanzó hacia el norte. En Dunbar murieron 4.000 escoceses y 10.000 fueron capturados. Un año después, en Worcester, la causa realista se derrumbó. Carlos huyó al exilio y por primera vez Gran Bretaña se unió bajo una república. Como Lord Protector, Cromwell gobernó con férrea convicción. En Escocia, desmanteló el sistema de clanes y entregó tierras comunales a jefes leales, convirtiendo las tierras altas en pastos y a los campesinos en arrendatarios.
Él lo llamó progreso, otros destrucción. El poder de Cromwell se extendió ultramar. En 1655, su flota atacó el Imperio Caribeño Español. El asalto a Santo Domingo fracasó, pero la retirada le brindó una oportunidad en Jamaica. La isla cayó fácilmente y Cromwell llenó sus campos de prisioneros y sirvientes por contrato. Bajo el sol tropical nació la primera gran colonia de plantación de Inglaterra. La muerte de Cromwell puso fin a la Commonwealth e Inglaterra repatrió a su rey exiliado. En 1660, Carlos II regresó a Londres entre aclamaciones de multitudes. La monarquía fue restaurada pero transformada. Este nuevo rey tenía la mirada puesta en el exterior. Fundó la Compañía de Aventureros Reales que comerciaban con África, la cual pronto dominó el comercio de esclavos. En 1663, otorgó vastas extensiones de tierras americanas a nobles leales, especialmente la provincia de Carolina. El imperio, forjado en la Guerra Civil, inició una nueva expansión. Al otro lado del mar, la República de los Países Bajos desafió el creciente poderío de Inglaterra. En 1664, el capitán Robert Holmes se apoderó de fuertes neerlandeses a lo largo de la Costa de Oro africana. Ese mismo año, el coronel Richard Nichols llegó a Nueva Ámsterdam con buques de guerra y un ultimátum. El gobernador neerlandés se rindió y Nueva Ámsterdam se convirtió en Nueva York, llamada así en honor al hermano del rey, el duque de York. Las flotas neerlandesas contraatacaron, pero no lograron recuperarla. El Tratado de Breda en 1667 puso fin a la guerra. Inglaterra conservó Nueva York y los Países Bajos se quedaron con Surinam. Una paz pragmática y el primer punto de apoyo de Inglaterra como potencia dominante en Norteamérica, pero más allá del horizonte, nuevas tierras y nuevos destinos aguardaban. El nacimiento del imperio. Corría el año 1668 y los gélidos vientos del Atlántico Norte azotaron dos navíos ingleses, el Nonsuch y el Eaglet. Esto ocurrió tras zarpar hacia lo desconocido. De tamaño modesto pero con un propósito firme, llevaban una única misión: penetrar en el corazón helado del Nuevo Mundo y descubrir las riquezas que, según se rumoreaba, yacían más allá de la bahía de Hudson. Sus capitanes, Médard de Groseilliers y Pierre-Esprit Radisson, antiguos comerciantes de pieles franceses convertidos en aliados de los ingleses, habían desafiado a su patria por un sueño. Habían vislumbrado la riqueza de los bosques del norte, donde las pieles brillaban como el oro. El rey Carlos II, ávido de imperio, los escuchó y les dio su bendición. El 5 de junio de 1668, ambos navíos partieron de Deptford, Inglaterra. Pero el destino les jugó una mala pasada. El Eaglet, con Radisson a bordo, fue azotado por tormentas frente a las costas de Irlanda y se vio obligado a regresar. Solo los Nonsuch, bajo el mando del capitán Zacharia Guillam y Groseilliers, perseveraron a través del hielo y el viento para llegar a la bahía de James meses después. Allí, en la desembocadura del río Rupert, construyeron un modesto fuerte de madera y esperanza, conocido popularmente como Fuerte Charles. El primer puesto inglés en el corazón de la frontera peletera de Norteamérica. Resistieron un invierno brutal de hambre y aislamiento. Con la llegada de la primavera, su apuesta dio frutos. Los Cree intercambiaron valiosas pieles por herramientas y mosquetes ingleses, y en octubre de 1669, los Nonsuch regresaron a casa cargados de pieles por un valor incalculable. El éxito asombró a Londres. En 1670, Carlos II otorgó una carta real a la recién formada Compañía de la Bahía de Hudson, dándole el control absoluto sobre todas las tierras que desembocaban en la bahía. Era más que una compañía. Era un imperio corporativo que gobernaba un continente mediante el comercio y la ambición. Al otro lado del Atlántico, Nueva Inglaterra también se estaba transformando. De unos pocos cientos de colonos, la población de la bahía de Massachusetts creció hasta superar los 60.000 habitantes en 1675. La prosperidad engendró hambre, y esa hambre desencadenaría una de las guerras más sangrientas de América. Los Wampanoag, liderados por Metacom, habían vivido en una frágil paz con los colonos. Pero para los nativos, la tierra era sagrada. Para los colonos, era propiedad. A medida que se levantaban cercas y caían bosques, la desconfianza se transformó en furia.
El punto de quiebre llegó cuando 3 hombres Wampanoag fueron ejecutados por el asesinato de John Sassamon, un nativo cristianizado que había advertido sobre la ira de Metacom. Las ejecuciones fueron consideradas un acto de guerra. El primer ataque cayó sobre Swansea y pronto las colonias ardieron. Las aldeas inglesas quedaron reducidas a cenizas, los poblados nativos a tumbas. El invierno de 1675 trajo consigo la masacre del Gran Pantano, donde cientos de hombres, mujeres y niños Narragansett fueron asesinados. A medida que las alianzas se desmoronaban, los ingleses volvieron a los Mohawk contra los Wampanoag. En 1676, Metacom fue traicionado y asesinado, y su cabeza fue exhibida en Plymouth. La soberanía indígena se quebró y el dominio inglés sobre Nueva Inglaterra se consolidó. Mientras tanto, una nueva fe floreció en Inglaterra, la de los cuáqueros. Rechazando reyes, sacerdotes y jerarquías, predicaban la igualdad a través de la luz interior. Por ello, fueron golpeados, encarcelados y expulsados de sus hogares. Pero un hombre, William Penn, soñaba con un refugio. Cuando la corona le debía a su padre 16.000 libras esterlinas, Penn no pidió oro sino tierras. En 1681, Carlos II accedió a su petición y nació Pensilvania. Un año después, Penn fundó Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, donde todas las religiones podían convivir en igualdad. Sin embargo, incluso cuando la visión de Penn echaba raíces, Inglaterra volvía a temblar. Tras la muerte de Carlos II en 1685, su hermano Jacobo II, un rey católico en una nación protestante, ascendió al trono. Sus esfuerzos por la tolerancia religiosa fueron interpretados como tiranía. Cuando nació su heredero católico, cundió el pánico. En 1688, 7 nobles invitaron en secreto a Guillermo de Orange, yerno protestante de Jacobo, a invadir Inglaterra. A continuación, estalló la Revolución Gloriosa. Jacobo huyó a Francia y el Parlamento coronó a Guillermo y Mar, pero solo después de que firmaran la Declaración de Derechos, que garantizaba que la monarquía gobernara por consentimiento, no por derecho divino. Inglaterra se había convertido en una monarquía constitucional. En todas las colonias, los colonos se alzaron en nombre de Guillermo, derrocando a los gobernadores católicos y jurando lealtad al nuevo orden. Una identidad compartida comenzó a arraigarse, pero Francia, bajo el reinado de Luis XIV, ardía en la rivalidad. La guerra estalló desde Irlanda hasta la India. La victoria de Guillermo en la batalla del Boyne en 1690 consolidó el dominio protestante en Irlanda, mientras que las batallas se libraban al otro lado del Atlántico y más allá. Cuando finalmente llegó la paz con el Tratado de Ryswick en 1697, Inglaterra se había consolidado como una potencia mundial, con flotas en todos los océanos y colonias en todos los hemisferios. En 1707, cuando el Parlamento de Escocia se unió al de Inglaterra para formar Gran Bretaña, el imperio nació verdaderamente, un imperio de comercio y conquista, de fe y contradicción. Ahora, el imperio británico había surgido, pero incluso en sus victorias, las semillas de su caída ya estaban sembradas. Imperio de cenizas y azúcar. Año 1710. La lucha por el futuro de un continente se desarrolla en la salvaje Acadia, atrapada entre 2 imperios, Francia e Inglaterra. La sed de tierras y gloria de Inglaterra seguía intacta. Los comandantes Francis Nicholson y Samuel Beach, leales servidores de la corona, pusieron sus ojos en Acadia, una tierra de niebla, bosques y feroz resistencia. Mientras los buques de guerra ingleses llenaban el horizonte, el gobernador Daniel Dogger de Subercase preparó a sus hombres dentro del fuerte francés de Port Royal. Comenzó el asedio. El fuego de los cañones rugió por la bahía. El humo, la sal y el trueno llenaron el aire. Durante días los defensores resistieron, hambrientos y exhaustos, hasta que finalmente, el 5 de octubre de 1710, banderas blancas ondearon sobre las murallas. Las puertas se abrieron y la Union Jack reemplazó a la Flor de Lis. Acadia era ahora inglesa, rebautizada como Annapolis Royal en honor a la reina Ana. Pero incluso cuando las armas callaron, una contienda mucho mayor por el poder mundial acababa de comenzar. Al cesar la guerra, los diplomáticos se reunieron en los Países Bajos para forjar la paz.
El Tratado de Utrecht reconfiguró el mundo. Felipe V de España conservó su trono, pero entre las cláusulas del tratado yacían términos que cambiarían la historia. España otorgó a Gran Bretaña el asiento de negros, el derecho exclusivo a suministrar africanos esclavizados a las colonias españolas. Lo que una vez había enriquecido a Francia se convirtió ahora en la cruel fortuna de Gran Bretaña. Los barcos británicos transportaron decenas de miles de cautivos a través del Atlántico, convirtiendo el sufrimiento humano en ganancias imperiales. Francia cedió Nueva Escocia, Terranova y parte de la tierra de Rupert. España perdió Gibraltar y Menorca. Con cada firma, la sombra de Gran Bretaña se extendía aún más por el mundo. Mientras Europa celebraba la paz, las colonias estaban cambiando. El vasto territorio de Carolina se dividió en Carolina del Norte y Carolina del Sur. La colonia del sur, rica y fértil, se convirtió en la joya agrícola del imperio, construida sobre la base del trabajo esclavo. En 1712, Carolina del Sur promulgó el Código de Esclavos, una de las leyes más severas de la historia colonial. Declaraba a los africanos bárbaros y salvajes, negándoles todos sus derechos humanos. Los dueños ostentaban un poder casi absoluto, castigando con azotes, marcas, mutilaciones o la muerte. Para entonces, 40.000 personas esclavizadas vivían en la América británica. Pero la sed del imperio, especialmente de azúcar, no había hecho más que empezar. En las islas caribeñas de Barbados, Jamaica y las islas de Sotavento, el azúcar era oro que brotaba de la tierra y que consumía vidas humanas. Decenas de miles de africanos esclavizados se veían obligados a trabajar bajo un calor insoportable, muchos muriendo antes de la segunda cosecha. Entre 1710 y 1720, Gran Bretaña transportó a más de 200.000 africanos a través del Atlántico. Cada muerte, cada cadena, enriquecía al imperio. El azúcar endulzaba el té inglés y enmascaraba el sabor a sangre en cada taza. En medio de esta era de codicia, un hombre soñaba de forma diferente. James Oglethorpe, soldado y reformador, imaginó un refugio para los deudores ingleses en un lugar de redención. En 1732, él y 144 colonos zarparon a bordo de Lann y desembarcaron en Georgia fundando Savannah. A diferencia de las Carolinas, Georgia prohibiría la esclavitud, una sociedad basada en el trabajo, la igualdad y la virtud moral. Pero se encontraba en la frontera con la Florida española, donde los esclavos fugitivos encontraban la libertad. El frágil equilibrio entre estos mundos pronto desencadenaría una guerra. Todo comenzó con un insulto. En 1731, marineros españoles capturaron al comerciante británico Robert Jenkins y le cortaron la oreja. Años después, Jenkins la presentó ante el Parlamento. La indignación estalló y Gran Bretaña declaró la guerra. Así comenzó la Guerra de la Oreja de Jenkins. En 1740, Oglethorpe atacó primero, capturando pequeños fuertes españoles, pero sin lograr tomar San Agustín. 2 años después, las fuerzas españolas invadieron Georgia. En Bloody Marsh, en 1742, los hombres de Oglethorpe les tendieron una emboscada, obligándolos a retirarse. Georgia resistió y la frontera sur del Imperio Británico sobrevivió. Mientras Gran Bretaña luchaba contra España en América, su rivalidad con Francia se intensificó en el extranjero. En la India, las compañías británica y francesa de las Indias Orientales combatieron mediante alianzas con pueblos indígenas y ejércitos mercenarios. En 1746, los franceses, al mando de Dupleix, capturaron Madrás, humillando a los británicos. Sin embargo, a medida que Europa se sumía en la Guerra de Sucesión Austríaca, el conflicto se globalizó. El Tratado de Aquisgrán restituyó territorios, pero lo cambió todo. Gran Bretaña había demostrado que podía luchar a través de los océanos y vencer. Ya no era solo un reino, sino una potencia mundial. En los confines del mundo. A finales del siglo XVIII, el Imperio Británico se encontraba en una encrucijada. Las cicatrices de la guerra aún permanecían abiertas y las deudas pesaban enormemente sobre el tesoro, pero el ansia de descubrimiento y dominio ardía con más fuerza que nunca. Los mares seguían siendo la mayor frontera del imperio. Fue en esta época de ambición cuando un solo barco, el HMS Endeavour, se convirtió en un navío del destino. En agosto de 1768, bajo las órdenes de la Royal Society y con la aprobación del rey Jorge III,
el capitán James Cook zarpó de Plymouth. Su misión era observar el tránsito de Venus desde Tahití, lo que ocultaba un objetivo mayor: cartografiar, reclamar y expandir el dominio británico por el mundo inexplorado. El Endeavour cruzó el Atlántico y el Pacífico hacia lo desconocido, guiado por mapas más soñados que reales. En abril de 1769, Cook llegó a Tahití, donde su tripulación registró el evento celeste, y luego puso rumbo al sur y al oeste, en busca de la legendaria Terra Australis Incognita. En octubre de 1769, avistaron Nueva Zelanda. Durante 6 meses, Cook cartografió sus costas y conoció a los maoríes, cuyo valor y cultura dejaron una huella imborrable en el viaje. Surgieron conflictos, pero Cook buscó la paz donde pudo, asegurando así la primera base británica en el Pacífico. En abril de 1770, el Endeavour llegó al inmenso continente sin reclamar, conocido como Australia. En Botany Bay, Cook y sus hombres se maravillaron ante las extrañas criaturas y las fértiles tierras. El 22 de agosto de 1770 izó la Union Jack en la isla Possession, reclamando toda la costa este como Nueva Gales del Sur. Lo que parecía un simple acto de exploración se convertiría en la base del Imperio Británico del Pacífico. Tras casi 3 años, Cook regresó a Inglaterra en 1771 como un héroe. Sus mapas redibujaron el mundo conocido y sus descubrimientos proporcionaron a Gran Bretaña nuevas tierras, rutas y orgullo. Sin embargo, su curiosidad permanecía intacta. En 1772, zarpó de nuevo para desentrañar los misterios del Círculo Polar Antártico. No encontró ningún continente austral, solo hielo infinito, pero rompió siglos de mitos. Su tercer y último viaje comenzó en 1776, en busca del paso del noroeste a través del Pacífico Norte. Desde las gélidas costas de Alaska hasta las islas de Hawái, la travesía de Cook redefinió la exploración misma. En febrero de 1779, en la bahía de Kealakekua, Hawái, un enfrentamiento con los isleños le costó la vida. Gran Bretaña lloró a su más grande navegante, el hombre que había expandido su mundo más allá de toda medida. Para cuando la noticia llegó a Londres, la exploración estaba dando paso al imperio. Las tierras que Cook había cartografiado pronto se convertirían en escenarios de colonización y conflicto. La era de los descubrimientos llegaba a su fin, y la era del imperio había comenzado. En 1835, el Imperio Británico aún se expandía, imponiendo su voluntad en tierras y océanos lejanos. A lo largo de la costa sur de Australia, John Batman navegó hacia lo desconocido. No fue un héroe, sino un hombre ambicioso y un colono moldeado por un imperio que creía que el mundo podía comprarse. En las fértiles tierras de la nación Kulin, Batman firmó un dudoso tratado, ofreciendo cuchillos, espejos y telas a cambio de más de 600.000 acres de tierras ancestrales. Para los británicos fue una transacción, para los Kulin un gesto de amistad, pero el imperio negociaba con la propiedad. Un año después se proclamó Australia Meridional, y Adelaida surgió del desierto como una ciudad de trazado cuadriculado y orden que ocultaba el caos del despojo. Al este, el explorador Thomas Mitchell cartografió el interior del continente, describiéndolo como una tierra prometedora. Sus palabras atrajeron a miles de colonos. Para 1837, el asentamiento que una vez se llamó Batmania se convirtió en Melbourne, y una nueva colonia fue bautizada como Victoria, en honor a la joven reina que ahora se erigía como símbolo del destino del imperio. Pero mientras las colonias británicas crecían en el sur, otra tormenta se gestaba en el este. En China, los británicos encontraron su mayor desafío comercial. El té se había vuelto esencial para la vida británica, pero la dinastía Qing no quería nada a cambio de Gran Bretaña, salvo plata y un medio para drenar la riqueza del imperio. La solución que Gran Bretaña encontró fue más oscura: opio cultivado en Bengala y contrabandeado a los puertos chinos. La droga se propagó como una plaga. Ciudades enteras sucumbieron a la adicción, y el emperador Qing finalmente ordenó a su comisionado, Lin Zexu, que actuara. En 1839, Lin confiscó y destruyó miles de cofres de opio en Humen, declarando que China no se dejaría envenenar por lucro. Gran Bretaña respondió con la guerra. Alegando una violación del libre comercio,
La Marina Real lanzó sus acorazados contra las defensas de madera chinas. La Primera Guerra del Opio fue una brutal demostración de poderío industrial sobre la tradición ancestral. Cuando cesaron los disparos, el Tratado de Nankín obligó a China a ceder Hong Kong, abrir 5 puertos a los comerciantes británicos y pagar una cuantiosa indemnización. Entre el humo de los cañones, Gran Bretaña no solo proclamó la victoria, sino también el control de Asia. Al otro lado del Pacífico, Nueva Zelanda se convirtió en la siguiente frontera del imperio. Los maoríes, fuertes y unidos, buscaron el entendimiento antes de rendirse. En 1840, el teniente gobernador William Hobson presentó el Tratado de Waitangi, cuyo objetivo era asegurar la soberanía británica y al mismo tiempo prometer protección para las tierras maoríes. Sin embargo, la traducción ocultaba la verdad. El texto en inglés proclamaba la plena soberanía de Gran Bretaña, la versión maorí sugería un gobierno compartido. Cuando los jefes maoríes firmaron, creían en la alianza, mientras que los británicos creían en la conquista. Al hacerse evidente la traición, John Heeke contraatacó, derribando el asta de la bandera británica 4 veces en señal de desafío. Las guerras del norte comenzaron en 1845 con feroces batallas libradas en bosques y fortificados. Durante un tiempo, la resistencia maorí se mantuvo firme, pero el alcance del imperio era infinito. La expedición a Benín. Comenzó, como tantas tragedias imperiales, con arrogancia disfrazada de deber. En enero de 1897, los húmedos bosques de África Occidental ocultaban el antiguo reino de Benín. Durante siglos, Benín había sido una de las civilizaciones más sofisticadas de África, con calles anchas y ordenadas, y los muros de su palacio adornados con intrincadas placas de bronce que representaban la historia real con deslumbrante detalle. Pero para los británicos Benín era algo distinto, un reino considerado bárbaro, necesitado de reformas, con costumbres incomprendidas y un poder que resultaba inconveniente para sus crecientes intereses comerciales en el delta del Níger. El cónsul general interino, James Phillips, un hombre ambicioso y de firmes convicciones morales, se convenció de que podía civilizar Benín para poner fin a rituales como los sacrificios humanos y someter el reino al dominio británico. Solicitó permiso para visitar Aloba durante la época más sagrada del año, cuando la entrada a la capital estaba prohibida para los extranjeros. Londres no había aprobado su misión, pero Phillips partió de todos modos. Ignorando todas las advertencias, marchó hacia la ciudad de Benín con una pequeña escolta que portaba regalos y cartas, sin saber que se dirigía hacia una tragedia histórica. Al acercarse la expedición a la aldea de Ugbini, cayeron en una emboscada. Guerreros benineses, armados con lanzas y mosquetes, descendieron de la densa vegetación del bosque. En cuestión de minutos, la mayor parte del grupo de Phillips fue aniquilada y el propio cónsul se contó entre los muertos. Los pocos supervivientes huyeron de regreso a la costa, difundiendo la noticia de lo que Londres pronto llamaría la masacre de Benín. Además, el almirante Sir Harry Rawson, comandante del Escuadrón del Cabo de la Marina Real, recibió la orden de a Benín. El castigo se materializó en 1.200 hombres, con ametralladoras de máxima potencia y fuego de artillería. Para febrero, las tropas británicas avanzaban por la selva, sus pesadas botas aplastando la tierra roja bajo sus pies. Los guerreros benineses lucharon con valentía, confiando en antiguas tácticas, escudos y coraje. Pero el coraje era inútil contra la artillería moderna. En cuestión de semanas, la ciudad de Benín ardió. Los palacios fueron saqueados, los templos destruidos y miles de placas de bronce fueron confiscadas y enviadas a Londres. Terminarían en museos británicos y colecciones privadas por toda Europa, trofeos de conquista etiquetados erróneamente como Tsip. Benín fue anexada al Imperio Británico, pero el imperio, en su apogeo, era un juego de rivalidades. Mucho más al norte, a orillas del Nilo, en el remoto asentamiento sudanés de Fashoda, los británicos se enfrentaban a otra potencia europea. El capitán francés Jean-Baptiste Marchand había liderado una travesía épica por el centro de África para izar la bandera francesa en Fashoda, reclamando el Alto Nilo para Francia. Pero Gran Bretaña había considerado durante mucho tiempo el Nilo como su sustento, la ruta que conectaba el Cairo con las riquezas de África Oriental e India.
Cuando el general Sir Herbert Kitchener, recién llegado de la victoria en Omdurman, llegó a Fashoda, encontró la tricolor francesa ondeando al viento. Durante un tenso instante, dos imperios se miraron fijamente a través de la polvorienta ribera del río. Un solo disparo podría haber desencadenado una guerra europea en África. Bajo el calor sudanés, Kitchener y Marchand se reunieron cara a cara. No hablaron como enemigos, sino como hombres que comprendían el peso de la historia sobre sus hombros. Marchand defendió la pretensión de Francia, relatando su extenuante viaje. Kitchener explicó los vitales intereses británicos en el Nilo. Tras semanas de negociación, Francia accedió a retirarse, poniendo fin a su expansión en África Oriental. El Nilo británico siguió siendo británico. Fashoda fue una victoria sin batalla, pero rozaba las ambiciones de sus iguales. En el extremo sur de África, otro conflicto se gestaba en su interior. El descubrimiento de oro y diamantes en los territorios bóeres convirtió a Sudáfrica en un polvorín. Los bóeres querían la independencia, los británicos, el control. En octubre de 1899, la guerra estalló de nuevo. Los bóeres, armados con rifles de caza y con un profundo conocimiento del terreno, emplearon la guerra de guerrillas con efectos devastadores. Asediaron ciudades británicas como Ladysmith, Kimberley y Mafeking, cortar las líneas de suministro y humillar a los comandantes británicos. Al principio el imperio los subestimó, pero esta no era una guerra entre imperio y tribu. Era una guerra entre colonos, hermanos divididos por la ambición. Cuando los británicos contraatacaron, lo hicieron con una fuerza abrumadora, incluyendo decenas de miles de soldados, artillería moderna y una implacable determinación de aplastar la resistencia. Pero los bóeres se escabulleron por la sabana, atacando con rapidez y desapareciendo entre la hierba alta. Frustrados, el mariscal de campo Lord Roberts y el general Kitchener implementaron una nueva política conocida como tierra quemada. Se quemaron las granjas bóeres, se destruyeron las cosechas y se sacrificó el ganado para privar al enemigo de recursos, pero la estrategia no terminó ahí. Los civiles, en su mayoría mujeres y niños, fueron detenidos y confinados en campos de concentración. Estos campos, construidos apresuradamente y mal abastecidos, pronto se convirtieron en focos de enfermedades y desesperación. Más de 26.000 civiles bóeres murieron, muchos de ellos niños. Incluso en Gran Bretaña, corrían rumores de que el mayor enemigo del imperio se estaba convirtiendo en su propia conciencia. En mayo de 1902, los bóeres, exhaustos y hambrientos, firmaron el Tratado de Vereeniging. Sin embargo, la guerra había terminado. Sudáfrica se unió al imperio y entre las cenizas del Veldt, el sol comenzó a apagarse sobre el imperio británico. Los albores del siglo XX vieron al imperio británico extenderse por todo el mundo. Desde el dominio de Canadá, cubierto de nieve, pasando por las islas del Caribe, las costas de África, las llanuras de la India y las selvas del sudeste asiático, hasta los confines de Australia y Nueva Zelanda. Era un imperio tan vasto que, como decía el refrán, el sol nunca se ponía en él. En 1907, Londres buscó redefinir su relación con sus colonias de colonización blanca. En la Conferencia Imperial, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Terranova obtuvieron mayor autonomía, un gesto que insinuaba la democracia, incluso cuando millones de personas en otros lugares seguían siendo súbditos sin voz. Ese mismo año, la Convención Anglo-Rusa dividió Persia en esferas de influencia que incluían a Rusia en el norte, Gran Bretaña en el sureste, con una supuesta zona neutral en medio. El mapa del mundo se había convertido en un tablero de ajedrez, y cada línea trazada con tinta representaba la patria de otro. Entonces, en 1908, un descubrimiento lo cambió todo. En las profundidades de las arenas persas, cerca de la mezquita de Solimán, los perforadores encontraron petróleo. En 1909 nació la Compañía Petrolera Anglo-Persa, cuyas acciones se agotaron en minutos. Gran Bretaña, otrora sustentada por el carbón, ahora contemplaba con avidez los campos petrolíferos de Oriente Medio. Mientras tanto, el Imperio Otomano se debilitaba. Alemania ascendía y Gran Bretaña, aunque en su apogeo, estaba a punto de verse arrastrada a la guerra que marcaría el principio de su caída. Se dice que la guerra comenzó con un disparo en Sarajevo, pero en realidad fue una guerra nacida de un imperio de naciones que ambicionaban más del mundo de lo que éste podía ofrecer.
Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, las alianzas se configuraron con precisión, como los engranajes de una gran máquina. La Triple Entente, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, se enfrentó a la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La fuerza expedicionaria británica desembarcó en Europa y se enfrentó a las tropas alemanas en Mons. La línea británica resistió, pero a un precio terrible. La guerra de movimientos pronto se transformó en la guerra de trincheras que definiría los siguientes 4 años. Desde el Barro de Flandes hasta los acantilados de Galípoli, los soldados británicos lucharon y murieron a lo largo y ancho de continentes. La campaña de Galípoli, cuyo objetivo era atacar a los otomanos a través de los Dardanelos, se convirtió en una masacre. En los campos del Somme y Passchendaele, las ametralladoras diezmaron oleadas de hombres por apenas unos centímetros de terreno. Tras las líneas del frente, el secreto acuerdo Sykes-Picot reconfiguró el panorama de Oriente Medio incluso antes de que terminara la guerra, repartiendo los territorios otomanos entre Francia y Gran Bretaña, prometiendo una cosa a los árabes y otra a los sionistas y ocultándoles la verdad a ambos. En 1918, la última ofensiva de primavera de Alemania se derrumbó ante la superioridad numérica de los aliados y los refuerzos estadounidenses. Cuando se firmó el armisticio en noviembre de ese año, Europa guardó silencio. Pero en Versalles, Alemania perdió sus colonias de Tanganica a manos de Gran Bretaña, Camerún y Togo a manos de Gran Bretaña y Francia, y Nueva Guinea y Nauru a manos de Gran Bretaña y Australia. El Imperio Otomano fue desmembrado por completo y el Imperio Británico, al menos en teoría, se alzaba en su máxima extensión. Sin embargo, la era de la colonización llegaba a su fin y la era de la resistencia comenzaba. En la India, la esperanza se había transformado en ira. Cuando Gran Bretaña aprobó la ley Rowlatt, que permitía el encarcelamiento sin juicio, estallaron protestas. En Amritsar, miles se congregaron pacíficamente en Jallianwala Bagh. El general Reginald Dyer bloqueó las salidas y abrió fuego. Cientos murieron, quizá más de 1000. Fue el día en que la India comprendió que la libertad no sería concedida, tendría que ser conquistada. Un discreto abogado llamado Mahatma Gandhi ofreció una nueva arma, el satyagraha, la insistencia en la verdad. Mediante la no violencia, la India resistiría. Cuando Gandhi levantó un puñado de sal en Dandi en 1930, no desafiaba un impuesto, desafiaba a un imperio. Millones lo imitaron, las cárceles se llenaron, pero el mundo comenzaba a escuchar. En Irlanda, la lucha adoptó una forma diferente. Tras la victoria electoral del Sinn Féin en 1918, Irlanda declaró su independencia. El IRA, liderado por Michael Collins, libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas británicas. Las calles de Dublín se tiñeron de rojo y en 1921 se firmó el Tratado Anglo-Irlandés. Irlanda quedó dividida, el sur libre y el norte aún bajo dominio británico. Otro error en el mapa del imperio. Cuando Alemania invadió Polonia, Gran Bretaña declaró la guerra una vez más, pero los primeros meses pronto se convirtieron en caos. La Blitzkrieg arrasó Europa. En Dunkerque, los soldados británicos se apiñaron en las playas esperando ser rescatados. Al otro lado del Canal de la Mancha, barcos civiles respondieron a la llamada. 300.000 hombres regresaron a casa, pero la guerra no había hecho más que empezar. En los cielos de Londres, la batalla de Inglaterra se libraba con furia. Noche tras noche, familias enteras se escondían en túneles subterráneos mientras caían las bombas. Y sin embargo, Gran Bretaña no se rindió. La suerte cambió en el norte de África, cuando las tropas de Montgomery derrotaron a Rommel en el Alamein. Sin embargo, en el este, Singapur cayó en manos japonesas, la fortaleza del imperio fue destruida y la ilusión de invencibilidad se desvaneció. En 1944, en las playas de Normandía, los soldados británicos volvieron a liderar el inicio del fin. Un año después, se alcanzó la victoria.